Sé que todo lo que Dios hace lo hace perfecto, y yo estaba luchando mucho en mi vida porque le digo a Dios que he tenido mucha confusión en mi mente, muchos pensamientos, y no me logro concentrar. Y yo decía, no, Señor, yo tengo que concentrarme, yo tengo que poder, Señor, porque eres tú en mí y porque eres tú, es tu palabra, no soy yo, Señor, entonces yo lo voy a hacer. Y hoy estoy aquí para compartir con ustedes un tema que Dios quiere traer a sus corazones y a sus vidas para que comprendamos el propósito que Él tiene para nosotros. Decía algo ahorita Karim acerca de 2 días importantes en nuestra vida, que era uno el nacer y el otro el cuando sabías tu propósito. Y sabes que todos aquí hemos entendido, y hablando también acerca de la enseñanza que tuvieron el miércoles acerca de la tribu de Isaacar, yo muchas veces le preguntaba a Dios, ¿nosotros de quién descendemos? ¿De cuál tribu venimos? ¿Somos de Judá? ¿Somos de Rubén? ¿De quién somos? Y cuando el pastor nos compartía esto, que Dios les había dicho que éramos de la tribu de Isaacar, yo dije, ¿pero quién es Isaacar si no se menciona mucho o no es tan conocida como los de Judá y otras tribus? Y sabe, los de la tribu de Isaacar son los entendidos, los que tenían el entendimiento para comprender la palabra, porque ellos buscaban las enseñanzas, ellos buscaban la palabra. Y sabe que ustedes y yo somos de esa tribu. Y hoy estamos aquí para entender que tenemos un propósito, porque vinimos a este mundo con un propósito. Y decía Karim, sabemos el día que nacemos y también nos falta conocer el propósito. Y se llega el día en que nosotros tenemos que conocer ese propósito. Todos aquí somos de la tribu de Isaacar. ¿Sabe quiénes eran los de la tribu de Isaacar? Eran maestros. Todos aquí somos maestros. Y hoy voy a hablarles un tema que se llama si me pones el tema, por favor, Cami, 3 propósitos de un maestro. Y sabiendo que todos aquí tenemos ese primer ministerio que es el de maestros, vamos a tener esta enseñanza, porque un maestro tiene propósitos por el cual cumplir y por el cual fue llamado. Y vamos a ir primero a Mateo 28:19. Mateo 28:19. Y me imagino que ya no lo sabemos todos, porque todos pasamos, la mayoría de aquí hemos pasado por los rudimentos, ¿sí o no? O estamos pasando los rudimentos. Bueno, pues esto es de los primeros versículos, en las primerititas enseñanzas que nos pusieron a memorizar, ¿sí o no? Si usted todavía no se lo memoriza, lléveselo de tarea. Y vamos a leerlos todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿El que sigue? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En el versículo 28:19 dice, por tanto, id. Les está dando una orden, ¿verdad? Porque sabemos que cuando las palabras terminan en de, es una orden. Y les dice, por tanto, id y haced discípulos. Les dijo, id y haced. No les preguntó si quieren. ¿A quién le estaba diciendo esto Jesús? Aquí habemos puros discípulos, ¿sí o no? Entonces Jesús nos está diciendo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y cuando hablamos de naciones, estamos hablando en las naciones del mundo, pero también que las personas que están allá afuera son naciones que nosotros tenemos que alcanzar. Amén. Dice en el 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el que hace discípulos? Un maestro. Entonces, este es el propósito que nosotros tenemos. Si usted quiere conocer su propósito, parte de su gran propósito por el cual Dios lo envió a esta tierra es el hacer discípulos. Es el ser un maestro, el prepararse para ser un maestro y enseñarle a otros lo que usted ya aprendió. Amén. Y dice que vamos a ir por las naciones y vamos a enseñarles a todas estas personas lo que nosotros estamos aprendiendo. Y ese es el primer propósito que Dios puso en nosotros. Y nos está diciendo, es que no es que quieran, es que lo tienen que hacer. Y esta iglesia se está preparando para tener maestros y más discípulos, ¿sí o no?
Bueno, pues cada vez que nosotros venimos a una enseñanza, a una clase de rudimentos o a un servicio, usted viene y se prepara para lo aprendido y llevárselo al que está allá afuera. Y usted está cumpliendo con esto que dice la palabra. ¿Sabe que Jesús le dijo esto a sus discípulos? Y eran solamente 12 discípulos a los que Jesús les estaba enseñando esto. Jesús era su maestro y les estaba enseñando lo que tenían que hacer. Y les dijo, van a ir por el mundo, por las naciones y van a levantar otros discípulos. Y los preparó para eso. Y a partir de esos 12 discípulos, hoy nosotros estamos aquí. Y sabemos que eran 12, pero uno, pues no continuó, ¿verdad? Eran solamente 11 después. Y de esos discípulos, hasta el día de hoy seguimos teniendo y llevando esta encomienda en nuestra vida de parte de Jesús para ir y hacer discípulos. Y Jesús quiere que entendamos que esa es una parte de nuestro propósito, el prepararnos, el seguir como discípulos para levantarnos un día y ser maestros y así nosotros ayudar a levantar a otros, para que ellos continúen con esta encomienda que Jesús nos dejó. Y así, ¿sabe? La iglesia va a crecer, la iglesia se va a llenar, pero no solamente va a ser la iglesia, va a ser todo Saltillo, va a ser todo Coahuila y a las naciones donde Él te mande. Porque Jesús es lo que quiere hacer, que la iglesia se llene, que Saltillo sea de Él, que le conozcan a través de su palabra, que realmente tengan el conocimiento de Jesucristo, pero también que después tú vayas a las naciones a predicar y a dar a conocer la verdad a través de su palabra. Y nos estamos preparando para eso. Yo no sé si tú te fijas, pero cómo cada enseñanza se va ligando. Porque la semana pasada hablamos de levántate y sirve, ¿sí o no? Y hablamos que todos fuimos creados para servir. El miércoles se habló acerca de la tribu de Isaacar y vemos que los de Isaacar eran los entendidos, los que buscaban el entendimiento para comprender las escrituras, la palabra. Y hoy estamos hablando de los 3 grandes propósitos de un maestro. Y tú y yo somos maestros. ¿Te has visto como un maestro? ¿O realmente dicen, no, yo no sirvo para enseñar? Sí sirves para enseñar. Todos aquí tenemos la capacidad porque ya Dios puso esa capacidad en nosotros para nosotros poder ir y enseñar a otros. Amén. Y sabes, hay muchos que se frustran y dicen, es que yo nunca lo voy a poder lograr, yo nunca voy a poder ser ese tipo de maestro con esa clase de enseñanza. ¿Sabes qué? A cada uno Dios le puso su esencia. Yo no soy igual a mi esposo no es igual al pastor Ricky y así, cada quien tiene su propia esencia. ¿Y sabes por qué a veces nos frustramos mucho? Porque queremos ser igual que la persona. Y sabes, Dios te va a dar a ti, porque ya puso en ti la capacidad de que aprendieras, de que comprendieras las escrituras. Dios te va a dar a ti tu esencia para que tú lo hagas de tal forma que tú te sientas bien y que no estés buscando ser como alguien más ni compararte a alguien más. Ese es un argumento que nosotros nos ponemos en nuestra mente. Es que yo no voy a poder aprender a dar una enseñanza como lo da él, como lo da ella, como lo da aquella persona. No, tú tienes tu propia esencia. Tú sabes que solamente tienes que disponer tu corazón a hacerlo y Dios se va a encargar de lo demás. Amén. Entonces, si hay algo de argumentos en tu mente que te han dicho que tú no lo vas a lograr, que tú no eres un maestro, déjame decirte que esa voz no viene de Dios. Porque Dios te dice hoy, iglesia, que tú eres un maestro. Amén. Y mírate como un maestro, con su pizarroncito, con su gisecito, con su pincelín, con su marcador, con sus cuadernos. Y mírate aprendiendo de la escritura, porque un día a ti te va a tocar estar aquí al frente y compartir una enseñanza. Esto es para todos. No solamente es para el pastor o para la pastora. Esto es para todos. Y la iglesia tiene que crecer. Y no puedes estar nada más sentado, tienes que crecer. Y yo he visto cómo, aun cuando pasan a dar un reto, he visto que personas se arrojan a invitar a que vengan a pasar por los retos, cuando nunca antes habían pasado a tomar un micrófono. Y lo han hecho y veo que piden, ponme un versículo y este versículo dice esto y empiezan a meditar el versículo y a enseñarnos lo que aprendieron. Mira, desde ahí ya se está viendo que traen un maestro en ellos, ¿sí o no? Pero los argumentos son los que no nos dejan ver que fuimos hechos para servir, pero también para ir y cumplir con esta encomienda que Jesucristo nos dejó, el ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Así es que, ¿estás listo?
Porque hoy que conozcas estos 3 propósitos de un maestro, vas a entender la necesidad y la urgencia que Dios tiene de levantar la iglesia. Amén. Vamos a Juan 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí es Jesús diciendo esto. Cuando estaba con ellos en el mundo, cuando estaba con ¿quiénes? Con los discípulos. Yo los guardaba en tu nombre. La palabra guardar tiene un significado. Es un vigilante. Un maestro tiene que guardar a sus discípulos, tiene que vigilar por ellos. ¿Sabes qué? Tiene que cuidarlos hasta que ellos se desarrollen para que puedan ser ahora un maestro. ¿Qué no fue lo que hizo Jesús por 3 años? ¿Que no les enseñó 3 años y después se fue Jesús? Dijo, ¿saben qué? El momento ha llegado. He aquí, la hora viene, la hora llegó en que yo me voy. Y ustedes se van a quedar aquí y van a continuar con esto. 3 años les enseñó y después dijo, están listos. Pero esos 3 años, dice, los guardé, ninguno se me perdió. Y tú que eres maestro y yo que soy maestro, tenemos que grabarnos y memorizarnos y atesorar esta palabra en nuestro corazón, que todos los que Jesús nos dé, los vamos a guardar. Ninguno se va a perder. Pero también, ¿sabes qué dice? Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. ¿Esto qué quiere decir? Que tú y yo que somos maestros, también van a haber discípulos traicioneros. ¿Sí lo tuvo Jesús? Porque luego nosotros queremos ser maestros y que todo sea de color de rosa, que todos entiendan, que todos vengan a las enseñanzas, que participen en todo, que sean leales, que sean fieles, que estén ahí. Pero ¿sabes qué? Las escrituras dicen que aún Jesús, siendo el maestro de maestros, el mejor maestro que ha existido en este mundo, tuvo uno que fue traicionero. ¿Eso qué quiere decir? Que si Jesús lo pasó, nosotros lo vamos a pasar, porque Él es ejemplo de nosotros, ¿sí o no? Entonces, si Jesús lo pasó, nosotros también. ¿Y por qué Jesús nos da a decir esto? ¿Por qué las escrituras nos hacen ver esto? Porque tú y yo como maestros tenemos que estar preparados para todo. Tenemos que estar preparados para todo. Porque como vas a tener discípulos fieles, puede que tengas un discípulo que va a ser traicionero. Y duele, yo creo que a Jesús le dolió. Pero Él sabía que la escritura se tenía que cumplir. Y así estaba escrito y así tenía que ser. Entonces, este versículo tú tienes que entender que los que Dios te dé, tú los tienes que guardar. Ahora, otra cosa importante en este versículo. Los que me diste, ¿quién da los discípulos? El Padre te da los discípulos. Eso quiere decir que desde allá, desde la eternidad, ya está escrito quiénes van a ser tus discípulos aquí. Y en los que tú te vas a convertir en un guardián, en un vigilante que los va a cuidar hasta que ellos se desarrollen para poder ser unos maestros y continuar con la encomienda. ¿Sí está entendible? Entonces, los discípulos que tú vas a levantar, ya está su nombre grabado en el cielo como en la tierra. Ya es cuestión de que tú te pongas a orar y el Padre los va a traer a ti para que tú les enseñes. Y lo primero que tienes que hacer con esos discípulos es guardarlos, ser un vigilante, cuidarlos. Que Jesús no lo hizo desde el primer día que se fue y encontró a Pedro y a Andrés que estaban pescando. Desde entonces, ¿qué no los cuidó? Y hasta el último momento, cuando aprenden a Jesucristo y viene Jesús con aquel guardia y Pedro enojado le viene y le da con la espada en la oreja, hasta en ese momento Jesús guardó de Pedro, ¿sí o no? Porque aún nuestros discípulos se van a equivocar, van a tener carácter, van a ser rezongones, pero aún así dice que nosotros tenemos que guardarlos. Aún así nosotros tenemos que cuidarlos y que enseñarles para que ellos logren desarrollarse. Y el camino de ser un maestro pareciese que no es tan fácil, ¿verdad que no? Porque tienes que lidiar con caracteres, con formas de pensar diferentes.
con muchas cosas que aún los discípulos van a traer, como que van a venir cargados de argumentos, como que a mí no se me da, tengo una mente de teflón, yo no aprendo nada, pues yo vengo porque dicen, pero mira, ni me acuerdo de la clase. Es que ¿sabes qué? Que las cosas no son así de rápidas. ¿Cuánto tiempo duró Jesús enseñándole a sus discípulos? 3 años. ¿Y sabes hasta cuándo los discípulos empezaron a tener entendimiento? Según el libro de Juan, Jesús le dijo en el libro de Juan 13, cuando ya Judas había salido, cuando ya Judas no estaba, que ahora sí el Padre iba a ser glorificado. Y más adelante en Juan 16, 25, 26, 27, 28, 29, todos estos hasta el 33, Jesús les dice, miren, esto es lo que va a pasar, es la última enseñanza que yo les doy y entiendan algo. Todo esto tenía que pasar, todo esto es así y todo tiene que continuar de esta forma. Yo me voy a ir, pero ¿saben qué? Ustedes tienen que confiar en que yo ya vencí al mundo. Ustedes tienen que entender que ustedes ya están preparados, porque le dice en el versículo, dice, ahora claramente entendemos tu voz. Ya no, porque a ellos les hablas por parábolas y a nosotros no, porque ustedes ya tienen el entendimiento. Fue al final de los 3 años que los discípulos tenían el entendimiento. No fue al principio, no fue a mediados, fue al final, cuando estaban a punto de apresar a Jesucristo. Y nosotros a veces como maestros nos desesperamos y queremos que el discípulo entienda ya. Todo es un proceso, ¿o no es cierto? Entonces un maestro tiene que tener mucha paciencia y tiene que saber que los discípulos que les son entregados, porque a veces decimos, pónganse a orar porque Dios les dé un discípulo, y estamos orando, Señor, entrégame los discípulos, y ya vi aquel, y ya vi aquel. Uno con uno que empecemos y lo sepamos guardar y lo sepamos cuidar hasta que se desarrolle, de ahí van a venir los demás, pero con uno tenemos que empezar. Amén. Entonces dice que nosotros tenemos que ser vigilantes y cuidadores de nuestros discípulos hasta que se desarrollen. Y ¿saben qué? Eso es algo que Dios nos pone como demanda a los maestros, el ser vigilante y el cuidar de ellos. Amén. Los que ya estamos compartiendo aquí, que damos rudimentos, que estamos como maestros, tenemos un gran trabajo. Y tenemos que estar diciéndole a Dios, mira, Señor, ayúdame a saber cómo cuidarlos. Ayúdame, Señor, a saber cómo hacer para que ellos se puedan desarrollar. Porque sí vamos a dar cuentas de ellos, de qué les estamos enseñando, de si estamos haciendo nuestra función como debe de ser. Amén. Vamos a ir al libro de Juan 13:31. Todo el libro de Juan, en el 13, Judas ya se había ido. En los siguientes, del 13, 14, 15, 16, son las últimas enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos. En el 17 Jesús ya solamente ora por sus discípulos. En el 18 viene el arresto de Jesucristo y en el 19 la crucifixión. Y vemos cómo toda esta secuencia, vemos cómo Dios ya tenía todo totalmente preparado. Cómo Jesús en todo hizo que fuera. Yo me pongo a pensar en estos versículos leyendo Juan, porque sabe que todos los maestros tenemos que tener estos versículos y estos capítulos de Juan desde el 13 al 17, leerlos y leerlos y leerlos para ver cómo es un maestro. Ahí lo vamos a encontrar, porque ahí Jesús fue las últimas enseñanzas que le dio a sus discípulos y luego después oró por ellos, pero después de que les enseñó las escrituras. Entonces, cuando hubo salido Judas, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Tuvo que salir Judas para que Jesús dijera esto. Y dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Y nosotros qué pensamos que es la palabra glorificado? ¿Mande? Amén. Vamos a ir a Juan 15:8, porque ¿sabes cómo se glorifica el Padre? ¿Cómo nosotros le glorificamos? Juan 15:8 lo dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué se glorifica el Padre? En que llevemos fruto,
En eso es glorificado, porque siempre le decimos, Señor, glorifícate. Si se va a glorificar el Padre cuando tú y yo le llevemos fruto. Amén. Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No elegimos nosotros a Dios, Él nos eligió a nosotros, desde allá, desde la preexistencia. Y dijo, yo los mando, los envío al mundo para que hagan fruto, para que vayas y llevéis fruto, para que te conviertas en un discípulo, en un maestro, y después hagan más frutos, después hagas discípulos y esos discípulos permanezcan. Porque no se trata solamente de dar una enseñanza y que se escuche, se trata de que el que recibe la enseñanza sea un discípulo y ese discípulo permanezca y se levante como maestro y así siga dando más y más fruto. ¿Sí está entendible? Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esta palabra es hermosa. Yo recuerdo que la primera vez que vino el pastor Ricky, que fue la primera vez que me habló por mi nombre, Dios a través de él, lo primero que me dijo es que Dios me entregaba ese versículo. Y desde entonces, hace como 10 años, yo me aprendí ese versículo y pues no lo entendía. No comprendía qué quería decir Dios. Ahora sé que desde la preexistencia ya Dios me había escogido y que Dios me lleva a ser una maestra para que yo dé fruto y haga discípulos y esos discípulos permanezcan, se hagan maestros y den más fruto. Y dice, todavía viene una promesa de parte de Dios aquí. Dice que para que todo lo que yo le pidiera al Padre en el nombre de Jesús, Él me lo dé. ¿Pero cuándo? Cuando yo ya me levanté como maestra, cuando yo ya tengo fruto y cuando puedo hacer que hice que ese fruto permaneciera. Entonces yo le voy a pedir al Padre y Él me lo va a dar. Solo entonces. Y a veces nosotros queremos irnos primero a pedir y luego ya lo demás. ¿Y verdad que está equivocado? Cuando aquí hay un orden. Hay un orden que se tiene que dar y es que tenemos que levantarnos como maestros para que tener un fruto y ese fruto pueda permanecer. Y si no, no vamos a poder llegar a la parte de la promesa que tiene Dios para nosotros. Tenemos que buscar cada día nosotros que en nosotros haya fruto. Siempre buscar que en nosotros se vea el fruto y el fruto y el fruto. Y aquí tenemos una diapositiva. La primera, Cami. Tú y yo fuimos una semilla. Y después de esa semilla, con el agua, se convirtió en un árbol. Y ese árbol, recibiendo más agua, se convirtió ese árbol pudo dar fruto. Pero para que llegáramos de semilla a árbol y a fruto, tuvo que pasar un proceso de años. Y a veces nos desesperamos, decimos, pero ¿por qué yo no me he levantado? ¿Pero por qué yo me siento igual? Mira, no te frustres y no dejes que argumentos vengan a tu mente. Todo en Dios tiene su tiempo. Tú sigue buscando la palabra, tú sigue acudiendo a los rudimentos, sigue viniendo a las enseñanzas, sigue meditando, sigue transcribiendo, que al tiempo de Dios tú te vas a levantar como un árbol y vas a empezar a dar tus frutos. Y esos frutos van a permanecer. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos, que tenemos que buscar que nuestra vida sea siempre estar buscando el crecimiento en Él y en su palabra. Amén. Yo estaba equivocada, yo antes decía y yo pensaba que por servir mucho a Dios y por hacer muchas cosas por Dios, yo tenía un crecimiento. Y sabes que 9 años duré haciendo esto y no tuve un crecimiento espiritual jamás. Sí, a lo mejor vino a mí humildad porque aprendí a tener más humildad para con las personas, a servir de corazón, a amar a las personas, pero un crecimiento espiritual no tuve. ¿Sabes cómo vamos a tener ese crecimiento espiritual? ¿Cómo esa semilla se va a convertir en un árbol? Con la palabra. Porque es lo que necesitamos tú. Esa semilla necesita ser regada con la palabra para convertirse en un árbol. Y a veces traemos enseñanzas equivocadas donde pensamos que por servir ya vamos teniendo un crecimiento y un avance y no es así.
La palabra es la que te va a hacer que tú crezcas. Amén. Vamos a ir al libro de Juan 16, 25. Y ¿se acuerdan cuando les di una serie de 4 enseñanzas? Hablamos mucho de estos versículos. Yo creo que ya debemos de tenerlos en mente de cuáles son. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. ¿Sabe que las alegorías y las parábolas es la primera fase de un discípulo? ¿Quién de aquí tiene sueños? ¿Y los entiende? ¿Sabe descifrar el sueño? Esta es la primera fase en que Dios le está hablando, ¿sabe? Le está hablando por alegorías y por parábolas, porque esto es lo primero que tiene que tener un discípulo. ¿Verdad que usted para interpretar un sueño tiene que buscar a alguien que ya tenga entendimiento? Porque tenemos sueños y decimos, es que no le entiendo nada. Pero ¿sabes qué? Cuando tú empiezas a tener sueños y cuando empiezas a querer saber qué quiere decir el sueño, esta es la primera fase del discípulo. Dios te está hablando en alegorías y Dios te está hablando a través de parábolas. Es que soñé esto, es que soñé aquello, soñé una tortuga, soñé una araña, soñé una serpiente. Todo, ¿sabes qué? Dios quiere dártelo a conocer. Pero ¿cuándo vamos a entender nuestros sueños? ¿Cuándo vamos nosotros a poder descifrar qué quiere decirnos Dios en nuestros sueños? Cuando nosotros nos metamos más a la palabra y busquemos más el entendimiento. Ahí la misma palabra nos va a revelar lo que nuestros sueños quieren decirnos. Amén. Porque esta es la primera fase de un discípulo, el que tenga sueños en parábolas y en alegorías. Luego hay unos sueños que tú dices, no, pues soñé un elefante rosa y un cochinito que volaba. No, sabes que esos ya no son sueños de Dios. Esos ya son sueños porque o cenaste mucho o estuviste viendo algo en la tele o en el Facebook que te llevó a soñar eso. Pero luego queremos interpretar sueños que están bien alocados y que ni venían de parte de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, la primera fase de un discípulo es los sueños a través de parábolas y alegorías. Mateo 13:10. Los discípulos, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Aquí hay algo importante, mira, estaba Jesús con las multitudes. Habían multitudes de gente escuchando las enseñanzas de Jesús. Y sabes, se termina el mensaje, se termina la enseñanza y la multitud se va. Los únicos que se quedan son ¿quiénes? Los discípulos. Y los discípulos se acercan y le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas aún así? El que sigue, por favor. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sabes por qué a los discípulos ya no les hablaba por parábolas? Y los discípulos entendían que les estaba hablando por parábola a las multitudes, porque ellos ya tenían un entendimiento y porque un discípulo se acerca y pregunta. Un discípulo siempre se va a acercar y va a preguntar, ¿por qué dice esto? ¿Por qué leí este versículo y dice que todo lo demás será añadido? ¿Y está hablando de las riquezas terrenales o de las riquezas de los cielos? Un discípulo siempre tiene que preguntarse, siempre tiene que estar haciéndose preguntas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué Jesús dijo aquello? ¿Por qué les hablas por parábolas? Dijeron los discípulos. Y Jesús les dice, y más adelante les dijo, porque teniendo oídos, no oyen. ¿Por qué Dios nos habla en los sueños por parábolas? Porque teniendo oídos, no oímos. Y fíjate aquí el error tan grande que tenemos, que el primer paso o principio o propósito de un maestro para con sus discípulos es enseñarles a abrir su oído espiritual para que escuchen la voz de Dios. Ese es el primer paso que debe de tener un maestro. Enseñarle a sus discípulos para que ellos abran sus oídos espirituales, los activen para poder tener la voz de Dios. En todo Dios o Jesucristo dejan instrucciones, ¿sabe? Cada versículo viene con algo de parte de Dios y después una instrucción. Cuando les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, les estaba dando instrucciones.
Pero ¿sabe qué? Les estaba dando instrucciones y les dijo, iban a hacer esto, iban a hacer aquello, ahora ustedes encárguense. Y como los discípulos lo hicieron, ahora nosotros estamos aquí. ¿O no es cierto? ¿Saben qué? Que hoy los veo más dormidos que nunca. ¿En serio? ¿En serio que están con los ojitos así? A ver, levántese y estírese y eche para afuera estupor. Letargo se va en el nombre de Jesús, porque de veras que estírese, sacúdase, tire un brinco, dígale a estupor que se va en el nombre de Jesús, porque en serio que veo las caritas ya dormidas y no se vale. ¿Está listo? ¿Ya salió estupor? ¿O le queda más ahí algún rastro? Ahora sí, tome su lugar y no cierre sus ojos, porque si lo cierra, ahí tenían una chicharra, ¿no? Alguien, tráiganmela. Yo vi por ahí una, para ver si no nos despertamos. Amén. Tome agüita, échese aire, pero no se esté durmiendo. Mire, ¿sabe qué? Que a veces el enemigo, cuando es una palabra de Dios que viene a tu vida a ser de edificación, viene y trae estupor para que tú te adormezcas y no recibas la palabra. Esto es espiritual. Esto es espiritual. Y usted tiene que entender que cuando se está durmiendo, es que ya estupor lo está, mire, arrullando. Accione y dígale, échelo para afuera en el nombre de Jesucristo, porque entonces es el diablo que no quiere que usted reciba la enseñanza. Pero lo consentimos. Ay, pues que la pastora loca hable todo lo que quiera. Déjenme, me duermo. No, ¿saben qué? Miren, esto es espiritual. Tenemos que aprender a tener discernimiento. Cuando algo así se está apoderando, y yo veo que aquí ya muchos, dije, no, esto ya no fue normal, porque póngale que a lo mejor uno venga cansadito o desvelado, pero la mayoría, no, ya es el estupor, el letargo y el adormecimiento a todo lo que da. Así es que abra sus ojos lo más grande que pueda. Si se está durmiendo, dése un cachetadón ahí mismo. Sí, de verdad. ¿Listos para continuar? Dice que en el libro de Mateo 13:11 dice que a los discípulos les fue dado a conocer los misterios del reino. Tú y yo somos discípulos y se nos es dado a conocer los misterios del reino. ¿Quieres saber cuáles son los misterios? Pues los misterios se buscan. ¿Cómo vas a encontrar un misterio si no lo buscas? ¿O va a llegar solito a ti? Te va a decir Dios, ándale, mira, ahí va el misterio, agárralo. No, tú tienes que buscarlo a través de la palabra, a través de las enseñanzas. Vimos en enseñanzas pasadas que Dios tiene secretos y que Dios tiene misterios y quiere revelárnoslos a nosotros, sus hijos. Pero si te estás durmiendo no te van a revelar nada. Nada te van a revelar, en serio. Amén. Entonces tenemos que aprender a buscar los misterios y aprender a buscar los secretos. ¿Y sabes qué? Dice en el libro de Amós 3:7 que Dios no va a hacer nada sin que antes se los revele a sus siervos, sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Y sabes qué? Dios quiere revelarte a ti todos los secretos que hay. Dios quiere revelarte los misterios. Primera de Corintios 4:1 dice que hay misterios y que Dios quiere revelárnoslos y que tú y yo tenemos esa posición de hijos, esa posición de linaje escogido para hacerlo. Vimos el libro de Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos. El número 28 es linaje escogido. El 19, ¿sabes cuál es? Reprobados todos los discípulos que no se saben los números. El 19 es misericordia. 18, no, Mateo 28:19. El 28 es linaje de reino. Y el 19 es misericordia. Apocalipsis 1:6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Tú y yo somos reyes y sacerdotes, linaje escogido, linaje real. Y dice que siendo linaje real, tú y yo con misericordia en nuestro corazón vamos a ir por el que está allá afuera. Mande, misericordia. Ahí les encargo a los maestros de Rubén. ¿Tiene 2 maestros, no? ¿Cuántos? No se saben los números. Ya lo quemé, pero mírenlo, él solito. Entonces, tendremos que aprendernos el significado de los números, porque en los números Dios nos habla
Y Dios, un versículo, cuando tú ves el número del versículo, ahí Dios te revela más de ese versículo y te lo hace más entendible. Pero ¿sabes por qué no nos hemos dado cuenta? Porque estamos como discípulos sin querer buscar los misterios y los secretos. ¿Antes sabías que los números tenían un significado? ¿Es un misterio revelado, sí o no? Y no lo estamos usando. Lo tenemos ahí guardado. Ahí en el celular está guardado el significado de los números. Y ni me acuerdo. No, usted aprendas el significado de los números, porque ahí Dios le va a revelar misterios y secretos. Todavía hay personas que dicen, es que soñé con este número y lo soñé 3 veces. Pero ahí tienes el número de los significados, del significado de los números, y jamás te has puesto a buscar qué te está diciendo Dios en ese número. Hubo una persona que dijo, le hizo una pregunta al pastor Ricky, ¿qué significado tiene el 11-11? Porque toda mi vida el 11 está marcado por esto y por esto y por esto. Le dijo el pastor Ricky, fidelidad, Dios quiere que seas fiel. Y tenía el significado de los números. Y todavía pregunta qué es el 11. 11-11 es doblemente fidelidad, lealtad. Y Dios le estaba hablando a través de los números, y esa persona en la lela, cuando el misterio ya estaba revelado. ¿Sí o no? Entonces, no pregunte, ¿qué significa este número? Cuando usted ya tiene el significado ahí, es que lo soñé, búsquele, ahí está el misterio revelado, pero hasta flojera le da. Cuando un discípulo tiene que buscar siempre el misterio y el secreto, siempre tiene que estar buscando y buscando más, haciéndose preguntas, ¿por qué esto? ¿Y por qué Jesús dijo aquello? ¿Y por qué Dios permitió aquello? ¿Y por qué dice esto? ¿Y qué significa aquello? Un discípulo busca, y al que busca, encuentra. Amén. ¿Por qué Dios quiere revelarnos sus misterios? ¿Por qué Dios quiere revelarnos sus secretos? Porque Él quiere desarrollar nuestro espíritu. Él quiere desarrollar nuestro espíritu. Cuando tú empiezas a conocer los misterios de Dios, quieres más. O sea, no te conformas. Es que yo recibí este pequeño misterio del significado de los números. Sí, pero ¿qué sigue? Esta palabra, ¿qué significa? Es que yo quiero más, yo quiero entender. ¿O qué no a todos los que fueron a rudimentos? La primera enseñanza que se dio, que fue la cultura del discípulo, la lección 0, cuando aprendimos acerca de más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué no quisimos más? Con un solo versículo que habíamos interpretado mal todo el tiempo de cristianos, porque ese lo usábamos, más buscad primero el reino de Dios y su justicia. Sí, yo voy a la iglesia, lo estoy buscando, y todo lo demás era añadido, véngase las riquezas, porque por ir a la iglesia yo ya soy rica. Error. Así yo lo creía. ¿Quién de aquí lo creía así? Yo sí decía. ¿Para qué voy a decir mentiras? Decía, ya soy rica, viene todos los dineros de parte de Dios a mi vida, porque yo voy a la iglesia, ya estoy buscando el reino. Cuando no era así. Buscar el reino es buscar todo lo eterno. Y cuando recibimos ese misterio revelado, ¿sí o no quisimos más? ¿Y por qué te frenas entonces si no estás buscando más misterios y más misterios y más misterios y más secretos? Cuando un discípulo siempre tiene que estar buscando, y eso es lo que quiere hacer Dios, el darte un pequeño misterio, el darte un pequeño secreto para que tú digas, ya recibí ahora voy por uno más grande, ahora otro más grande, ahora otro más grande. A veces decimos, los que fueron a Mochis que les tocó ver compartir al pastor Juaz, ¿cuántos de aquí no pensaron en que ese hombre es la Biblia andando? ¿Cuántos no han dicho, ese hombre tiene una inteligencia enorme? ¿Cuántos no dijeron, yo quisiera ser como él, o la mitad como él? Pues puedes hacerlo y más. Pero ¿sabes qué? Él tiene un proceso desde que fue semilla y le fueron regando y regando y buscando más el agua hasta que se convirtió en un árbol que está dando frutos. Y tú y yo somos frutos de ese árbol. ¿Y no queremos ser eso? Dios quiere que seamos una iglesia entendida, una iglesia con sabiduría, una iglesia que busque el entendimiento cada día que busque los misterios, cada día que busque el secreto, cada día que se meta más en la palabra, a escudriñar la palabra, pero a lo profundo, no por encimita, porque por encimita conocíamos más buscar el reino de Dios y su justicia y éramos ricos, pero en la profundidad sabemos que todo el reino es todo lo eterno.
y que no solamente es venir y congregarte a la iglesia, que hay muchas cosas que tú tienes que hacer para un día de ser semilla, convertirte a árbol y dar fruto. Y Dios quiere revelarnos todo eso a nosotros y quiere que seamos una iglesia sabia y una iglesia entendida. Amén. Proverbios 1:2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Dios quiere abrir nuestro entendimiento para entender sabiduría y enseñanza. Dios quiere darte el entendimiento. Esa es la principal función de un maestro, que a ti se te abra el entendimiento para que después del entendimiento venga la sabiduría y tú puedas comprender toda la enseñanza. Dios quiere hacerlo en nuestra vida. Dios está buscando que nos despertemos como una iglesia que busca la sabiduría por sobre todas las cosas. ¿Sabes que el libro de Proverbios son parábolas y alegorías? Todos, ¿cuál es el primer libro que se nos dice que tenemos que transcribir cuando llegamos a rudimentos? Porque la primera fase de un discípulo son las parábolas y las alegorías, y Proverbios es eso. ¿Y sabemos el significado de Proverbios? Ver, entendimiento. Bios, vida. Nos falta más, chamacos. Nos está faltando. Sí. Ay, Dios. ¿Sabes qué? Nos está faltando buscar más en la palabra, buscar más el entendimiento. Y sabes, mientras no nos enfoquemos en buscar la palabra a profundidad, vamos a seguir siendo los mismos de siempre. Y pasarán años donde entendimos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero solo es el único misterio que tuvimos. Ya no tuvimos más. ¿Y quieres quedarte ahí? Cuando hay muchos, ¿sabes qué? Estos versículos en Juan 16 del 25 al 33 los vimos las semanas pasadas cuando hice la serie, y en estas es otra enseñanza completamente diferente. Y son los mismos versículos, es otro misterio revelado. Un versículo, ¿sabes? Dice mi pastor Ricky que de un versículo puedes sacar hasta 4 enseñanzas. Y tú y yo estamos capacitados para eso. Todos estamos capacitados para de un versículo, de una historia de la Biblia, sacar series de enseñanzas para compartir. Pero no le buscamos, no buscamos el misterio, no buscamos el secreto y queremos que todo nos llegue aquí, y así no va a poder funcionar. ¿Sabes qué dice el pastor? Que tienen una niña de 9, 10 años que le ponen a memorizar 15 a 20 versículos por semana y la niña se los memoriza. Y es una profeta que Dios levantó, chiquititita. Pero ¿sabes por qué? Porque esa niña entendió que tiene un propósito de parte de Dios y se levantó a buscar los misterios y los secretos de Dios. Y nosotros con 40 años no nos levantamos. Y nos pone en la muestra una niña. Cuando nos compartió esto el pastor, yo decía, wow, no puede ser una niña de 9 años aprendiéndose 20 versículos en una semana. El discipulado nos ponemos a aprender uno. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Cuál es? Orad sin cesar. Y nadie se lo sabe. No es posible, iglesia. Aquí yo creo que Dios nos está dando una tremenda X a todos. Sí, en serio. Y no está el que salía con la capucha porque ya nos hubiera sacado. ¿Cómo se llamaba? Es el verdugo, sabe qué era, y ya nos hubiera echado para afuera, porque no puede ser posible que no nos aprendamos ni un solo versículo o 2 versículos en una semana. ¿Esto de qué está hablando? De que como discípulos no le estamos echando ganas. Que Dios nos dio el llamado, Dios nos dio el propósito, Dios nos escogió, nos puso como linaje santo, como linaje escogido, nos capacitó. Pero nosotros no queremos echarle ganas. Eso ya está en nosotros. Eso no es culpa de Dios. ¿A quién vamos a culpar? No, yo no soy discípulo porque Dios no me dijo. No, Dios sí te dijo. Dios te está dando todas las herramientas, pero tú no estás queriendo aprovechar esto. Por eso Jesús, cuando le preguntaron sus discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús más adelante le dijo, porque tienen oídos y no oyen. Tú y yo tenemos oídos y no escuchamos, no oímos lo que Dios quiere decirnos.
Y esto se trata de que nos activemos. No podemos seguir teniendo enseñanza tras enseñanza tras enseñanza y nosotros seguir siendo los mismos. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos quedándonos como discípulos mediocres. ¿Sí o no? Si oye feo, discúlpeme, pero entonces sí es eso, porque no estamos buscando un crecimiento. Y créame que Dios tiene prisa en levantar una iglesia sabia y una iglesia entendida. Porque los tiempos, mire, van así presurosos. ¿Hace cuánto estábamos en Renueva? Y un friazo, y aquí estamos. Hoy estamos a 20 y tantos de marzo. Así pasó. ¿Sí o no? ¿Cree que Dios tiene tiempo para perderlo? Los días se están acortando. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Que ya el día no dura nada. ¿Y por qué entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo cuando vinimos a cumplir un propósito de parte de Dios? ¿Por qué lo estamos perdiendo? ¿Por qué no buscamos y buscamos y buscamos más? Cuando nuestra vida tiene que ser una vida donde le digamos, Señor, mis días son tus días, Padre, no soy yo. Decía algo Denise hace rato, dijo, es que en el versículo dice que pedimos y pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites. ¿Sabe qué? Así es. ¿Se ha dado cuenta que así somos? ¿Que solamente pedimos para nosotros mismos? ¿Te has atrevido a pedirle a Dios algo fuera de lo material, sino a un crecimiento espiritual? ¿Y te has atrevido a decirle, Señor, ayúdame a crecer en lo espiritual, a cumplir el propósito, a cumplir el ministerio que tú me has dado? Sí, pero te dedicaste a pedirle, pero diste el paso al frente para hacerlo. Porque una cosa es pedir a Dios y otra es que nosotros le pongamos acción. Y es lo que estamos fallando. Que sí podemos tener en nuestro corazón buenas intenciones de ser mejores, de aprender, de tener un crecimiento, de conocer a Dios, pero en nuestras acciones seguimos parados, quietecitos. Y sabes que la iglesia tiene que avanzar porque Dios está apresurado a que nosotros cumplamos con las cosas que tenemos que hacer. Entre más tú y yo estemos sentados, más gente se está perdiendo allá afuera. Es increíble lo que está sucediendo con las drogas. Si tú te pones a ver los reportajes, cómo está el mundo de las drogas acabando con tanta gente. Si viste el reportaje de este rancho que encontraron en Jalisco, no sé dónde, la mayoría de las personas ahí dicen que eran puros adolescentes, jovencitos. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Aquí en nuestro lugar, en el estado donde Dios nos dio a nacer, hay mucha gente que se está perdiendo en drogas, en alcoholismo, en los vicios. ¿Y nosotros? Cuando Dios quiere revelarnos el secreto y el misterio de cómo ser de bendición para esas personas, ir y rescatarlos de la oscuridad en donde están. Porque nos decimos que nosotros ya somos luz, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué la luz nada más la tenemos para nosotros? Volteamos el foquito nomás hacia nosotros y que me dé a mí. Y solo a mí. ¿Y cuándo vas a compartir esa luz? Porque dijo, por tanto, id y haced discípulos. Es compartir lo que tú ya tienes. Esa luz dársela a alguien más para sacarlo de las tinieblas. Y Dios nos está hablando hoy fuerte, iglesia, que no podemos ser discípulos mediocres, que tenemos que levantarnos a buscar y a buscar más su palabra. Amén. ¿Quién se sintió ofendido, regañado? Nadie, aquí hay puro entendido, ¿verdad que sí? Diría el apóstol Mata, allá en Fe y Poder sí, aquí no. Amén. Deuteronomio 4:6. Hay algo que a mí me fascina en las cosas de Dios. Cuando yo entiendo algo y sé que cómo Dios opera o cómo Dios hace las cosas o cómo es su magnificencia de su poder, digo, wow, Señor, tú eres sorprendente. Y me enamora más de Él, me enamora mucho más de Él. Fíjense lo que dice Deuteronomio 4:6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande, es nueva generación. Pero si seguimos sentados, no van a decir nación grande, van a decir nación necia, nación terca, nación que no se levanta. Pero dice, guardadlos pues y ponerlos por obra. ¿A qué cree que se está refiriendo? A los mandamientos. ¿Los guardamos y los ponemos por obra?
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Quién de aquí le ha pedido a Dios ser más sabio? Señor, dame sabiduría. Guarda los mandamientos y ponlos por obra, porque de ahí viene tu sabiduría. No va a venir en una burbujita. Ahí está la sabiduría, cáchala, es tuya. Guarda los mandamientos y ponlos por obra. Esa es la sabiduría y la inteligencia. Y cuando habla de inteligencia está hablando del entendimiento. ¿Le has pedido a Dios entendimiento? Guarda los mandamientos y ponlos por obra. De ahí viene la sabiduría. Y dices, es que yo le estoy pide sabiduría y nomás no se me da. ¿Por qué no guardas los mandamientos ni los pones por obra? Porque la sabiduría no es por arte de magia. La sabiduría es que tú tienes que guardar los mandamientos y ponerlos por obra en tu vida. Esa es la sabiduría. Y ese es el entendimiento. Y dice, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Cuando hay una iglesia que es sabia y es entendida, es una nación grande. Es una nación santa, es una nación que le agrada a Dios. Pero cuando hay una iglesia que no busca la sabiduría, que no busca el entendimiento, que no guarda sus mandamientos, que no los pone por obra, no es una nación grande. Sigue siendo esa nación pequeñita que nadie va a voltear a ver. Y Dios habló que quiere hacer una nación grande aquí porque tenemos que ayudar a que Saltillo y Coahuila y los alrededores entiendan y comprendan y conozcan a Jesucristo en verdad. No solamente por encimita, sino a lo profundo, como Dios nos está enseñando a nosotros. Amén. Y sabes que cuando nosotros ponemos por obra los mandamientos, en eso nosotros vamos a empezar a hacer la voluntad de Dios, porque su voluntad es esa, que nosotros guardemos sus mandamientos y los pongamos por obra. Pero hay algo que Dios dice, que cuando nosotros guardamos los mandamientos, los ponemos por obra, estamos haciendo su voluntad. Y ¿sabes qué? Vamos a conocer todo. La Biblia dice que Pedro sabía el día que iba a morir. ¿Tú quieres saber el día que vas a morir? ¿No quieres saber? ¿Sabes por qué no queremos saber? Porque amamos este mundo y amamos esta carne. Y nos da miedo. Porque si nosotros entendiéramos que el día que vamos a morir vamos a ir directo con Cristo, ¿cuál es el miedo de morir? Aquí se va a quedar la tristeza, el dolor, el sufrimiento, el llanto, todo. Y allá, mire, no va a haber esposo, ni suegras, ni suegros, nada. Segunda de Pedro 1:14. Segunda de Pedro 1:14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Jesucristo le dijo a Pedro que en breve iba a abandonar el cuerpo. Imagínate los misterios que Dios revela cuando tú y yo buscamos su palabra. Cuando tú y yo buscamos sus misterios, te va a decir hasta el día que te vas a morir. Y te va a preparar para eso, porque el amor de Dios tiene el control de todo. Pedro aquí les estaba diciendo, miren, sabiendo que en breve voy a abandonar este cuerpo, porque Jesucristo ya me lo declaró. A Moisés también Dios se lo reveló y le dijo, prepárame a Josué, porque tú ya te vas. ¿Sí o no? Porque guardaban los mandamientos, los ponían por obra, hacían la voluntad de Dios y los secretos les eran revelados. Yo quiero que me revele eso y mucho más, ¿o no? ¿Usted tiene hijos? Bueno, que no quisiera que Dios le revelara quién es el idóneo o la idónea de su hija, para que su hijo no sufriera. Que le diga, con este sí, porque este es el bueno, este no, mira, ponte a orar que Dios lo lleve para allá porque no le va a hacer bien. Eso Dios no lo puede revelar, ¿sabe? Porque al que guarda sus mandamientos y los pone por obras, los secretos le van a ser revelados. Entonces nosotros como papás necesitamos guardar los mandamientos, caminar en los mandamientos para tener los secretos y los misterios de nosotros mismos en nuestra vida. Señor, ¿debo hacer esto o no debo hacerlo? Y que venga la voz de Dios y te diga el misterio, si lo haces. Voy a comprarme aquel vehículo, Señor, ¿es tiempo? No es tiempo, cómpratelo. No es tiempo, guárdate el dinero. Porque necesitamos las instrucciones de Dios. Pero a veces queremos que Dios nos conteste y nos conteste y nos conteste, pero nosotros, ¿sabe qué? Seguimos amando el mundo. Cuando Pedro le dijo a él, les estaba diciendo, miren, Jesucristo me declaró que yo ya voy a abandonar mi cuerpo, que yo voy a partir, voy de regreso con el Padre. ¿Cree que Pedro estaba triste?
Estaba gozoso de que iba a regresar con el Padre, porque aquí todos tenemos miedo a morir, porque no estamos seguros de que vamos a ir para allá, ¿sí o no? Y segunda, porque decimos, no queremos abandonar esta vida porque amamos el mundo y amamos esta carne. Cuando debemos de tener la seguridad de que si estamos guardando sus mandamientos y viviendo en ellos, mire, nos espera regresar al Padre. ¿Y cuál miedo? A ver, ¿cuál miedo? Si allá nos esperan cosas gloriosas. Amén. Eso es por lo que Jesús o el Padre quieren revelarnos sus misterios, para que nosotros lo sepamos todo, porque todo te prepara para una mejor vida. Todo te prepara para vivir mejor en esta tierra. Amén. Así es que tenemos que estar buscando cada día el tener los secretos, los misterios, pero ¿sabe qué? Sobre todo la sabiduría y el entendimiento. Cuando hablamos acerca de la sabiduría versus la simpleza, el sabio, ¿sabe qué? Siempre pregunta, ¿pero por qué esto? ¿Por qué Jesús dijo aquello? ¿Y Jesús por qué hizo esto? ¿Y por qué? Y el simple, ¿sabe qué? Sí es cierto, se la cree toda. El simple no pregunta nada, el simple no investiga, el simple simplemente le entra, se la creyó y se la tragó y siguió lo mismo. ¿En serio? Entonces Dios quiere sacar la simpleza de la iglesia y que seamos una iglesia bien preguntona. ¿Sí? Bien preguntona. ¿Por qué dice esto? A ver, ¿por qué me está diciendo usted que Jesús le dijo a Pedro que se lo iba a llevar? Porque escrito está, mira, aquí está con la palabra. Pero ¿por qué usted me está diciendo que guarde y haga los mandamientos para que tenga este fin? Porque aquí está escrito. Pero tenemos que ser una iglesia bien preguntona, no quedarnos callados. Porque cuando decimos, ¿me entendió? Sí, sí entendemos. La simpleza, con patitas, aquí camina y se pasea, porque somos de los que no preguntamos y no cuestionamos nada. El simple, ¿sabe qué hace? Una persona simple es el que le dicen algo, inmediatamente responde, no piensa lo que va a responder. ¿Les ha tocado que hay personas así? Yo conozco a alguien de por mi casa que siempre responde así y dice cosas pero hirientes que lastiman de todo tipo, y tú dices, no pensó nada lo que iba a decir. El simple no piensa nada. No piensa si lastima, no piensa si hiere, no piensa si es un comentario bueno, si es una respuesta. ¿Sabe qué hace el sabio? Se detiene y piensa. Y pensando ya lo que le acaban de decir, responde. Y si es necesario, el sabio calla. Y el simple, ¿sabe qué es lo que hace? Siempre contesta. Y sin pensar. Y Dios quiere sacar la simpleza de esta iglesia. Dios quiere que seamos una iglesia sabia y entendida, preguntona. Que siempre esté preguntándose por qué la Biblia dice esto, por qué la palabra dice aquello, por qué Jesús lo hizo, por qué. Porque el discípulo siempre está preguntando, siempre está queriendo aprender más. Amén. Así es que si hay algo de simpleza, hay que sacarla de aquí. Porque el simple sabe que se deja llevar solamente, como cuando nos decían, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Soy rica. Era simple y me dejé llevar. Porque yo quería ser rica y andaba en la simpleza total porque nunca escudriñé la palabra. Ese es el simple, se deja llevar y no pregunta nada jamás. ¿Por qué no pregunté qué era el reino? ¿Verdad? Dice, bueno, ¿y qué es el reino? Porque la iglesia no es el reino. Ahí vemos dónde podemos estar cayendo mucho en la simpleza. Cuando tú ya empiezas a hacerte preguntas, que te ponen una tarea o en el reto o en una enseñanza, porque déjenme decirle que hay personas aquí que tienen sus enseñanzas o aún en el discipulado y me mandan mensaje y me dicen, es que esto dice en el discipulado, si va bien o me equivoqué, es que esto en la enseñanza era así o no era así. Es un discípulo que está buscando crecer, porque sus notas no son ahí guardadas, son notas que entre semanas se sacan y se empiezan a meditar. Ese es un discípulo que está buscando los secretos y los misterios. Amén. ¿Quién apunta y luego no lee nada? Sea sincero. Pues hoy es un regaño ahí de parte de Dios. Amén. Pero cuando tú empiezas a preguntarte qué dice, por qué esto, por qué aquello, es la voz de Dios que ya está actuando en ti. Porque si bien el primer propósito de un maestro es llevarte a que tú te abras el entendimiento, los oídos espirituales y que tengas la voz de Dios, quiere decir que cuando tú empiezas a preguntarte, la voz de Dios ya está operando en ti.
Y yo sé que en muchos de aquí la voz de Dios ya está operando. ¿Quién de aquí no se hace preguntas de la Biblia? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué Jesús permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que pasara así? Pero ¿por qué Dios dice, levántate, come y mata? Yo me pregunté esta semana, le dijo Jesús, dije, come y mata. Dije, ¿a quién va a matar? Y era para que yo me metiera a escudriñar esa palabra, porque estamos transcribiendo el libro de los Hechos en el discipulado. Mata y come. Y venía esa escritura, esa porción, y yo dije, ¿pero por qué así? ¿Qué significa? Yo tengo que ver qué significado tiene. Y luego más adelante venían otras palabras que yo no conocía. Bueno, pues yo me voy a buscar qué significado tienen para entender la palabra. Pero sabe que el discípulo siempre va a estar buscando informarse más, quitarse las cuestiones que tenga, porque no podemos decir, pastor, es que tengo duda en este versículo. La duda no viene de Dios, viene del enemigo. Usted diga, pastor, tengo una pregunta sobre este versículo. Amén. ¿Sabe que el pueblo de Dios tiene un gran problema? ¿Me ponen la segunda diapositiva, porfis? En el libro de Daniel 9:14 dice que no obedecimos su voz. Jeremías 3:25 dice que yacemos en nuestra confusión, y la confusión, y esto nos hace estar en confusión, y la afrenta nos cubre. La palabra afrenta es vergüenza. La vergüenza nos cubre, la vergüenza de nuestros pecados, de lo que hacemos mal. Y Daniel dice que no obedecimos su voz. Ese es el principal problema que tenemos los cristianos, los hijos de Dios, que no obedecemos su voz. Y por no obedecer su voz, vivimos en la confusión. Cuando Daniel está hablando acerca de esto, de que no obedecieron su voz, era cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y sabe que cuando estaba cautivo en el pueblo de Babilonia, estaban en la confusión total. Y todo llevó al pueblo de Israel a estar ahí cautivo por no obedecer la voz de Dios. ¿Por qué a veces nosotros estamos cautivos? ¿Y cautivos en qué podemos estar? En los problemas, en los vicios, en depresiones, en tristezas, en angustias, en enfermedades. ¿Por qué? Porque no obedecemos la voz de Dios. Mire, ahora que estando en el hospital ahí con mi mamá, he visto tantos casos de gente que va a pasar al hospital en situaciones graves porque pasó algo, y al primer día que le pasó no fue al hospital, dejó pasar 2 semanas hasta que ya se hizo grave. No obedecemos. Cuando uno tiene cualquier primer síntoma de algo que no veas bien en tu cuerpo, tú tienes que acudir a un doctor. Cuando tú veas que en tu espíritu hay algo que no está bien, tú tienes que acudir inmediatamente a Dios. Pero a veces lo dejamos pasar. Ay, no, es que ya no me dan ganas de leer la Biblia, tengo mucho que ni la leo. Es una alerta, es algo que está pasando a ti, es un síntoma de que algo está pasando en tu vida. Acude con Dios. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Es que ¿sabes qué? Empiezo a leer la Biblia y me duermo. Es que ya la enseñanza apenas está empezando y yo ya estoy dormido. Pues sí, es que está estupor a todo lo que da, pero tú dejas pasar todos los síntomas. Lo primero que tienes que hacer, cuando tú te das cuenta que algo está pasando en ti que no es normal o que no pasaba con anterioridad, tú tienes que correr con el médico si es físico, y si es en lo espiritual, con Dios, y ponerlo en sus manos. Pero a veces tenemos todos los síntomas y mire, no oímos su voz. Por eso vienen luego las consecuencias, por eso luego tenemos que pagar la afrenta. Por eso luego estamos avergonzados, porque el mismo diablo nos avergüenza de porque luego lo dices, no, yo a qué voy a la iglesia si ya no leo la Biblia. No, yo a qué voy a la iglesia si yo ya ni oro. ¿A qué voy a la iglesia? Yo no cambio. Si sabes que la afrenta está sobre ti, porque tú tienes vergüenza de ti mismo por tú no levantarte y ser un verdadero discípulo. Amén. Porque el enemigo viene y pone confusión sobre ti. Génesis 1:1. Aquí dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí simplemente Dios nos está diciendo que desde un principio había desorden, pero que Él vino a ordenar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada. ¿Quién es la tierra? ¿Y cómo estábamos? Vacíos
y en tinieblas. Y Dios, ¿sabe qué es lo que quiere hacer Dios? Venir a restaurarnos. Venir a restaurar, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Cómo lo hizo? Con su voz. Y dijo Dios, sean hechos los cielos. Y dijo Dios, se separe. Y dijo Dios, la voz fue la que trajo el orden. Dios quiere restaurar la voz en nosotros. La voz de Dios, ¿sabe cuándo se perdió? Cuando Adán y Eva pecaron, se perdió la voz. Pero Dios dice que Él quiere venir a nosotros y restaurarnos la voz para que nosotros tengamos orden en nuestra vida. Porque tenemos que ser ordenados. Tenemos que ser ordenados en todo lo que hagamos. Dios quiere restaurarnos a lo original, a cuando Adán y Eva estaban en el Edén. ¿Sabe qué significa la palabra Edén? El deleite. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del deleite para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara es trabajar y guardase. ¿Qué dijimos que era la palabra guardase? Vigilante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el deleite para que lo trabajara y lo cuidase o lo vigilare. Para eso Dios puso. Y cuando hablamos también acerca del Edén, está hablando del espíritu, porque cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo primero que hace Dios? ¿Qué no lo saca del Edén? Lo saca del espíritu, porque dice en Génesis 3:6, Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice, y tomó de su fruto y comió. Cuando comió, fue el pecado que hizo Eva, el comer. ¿El que sigue? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Cuáles ojos, si ellos ya veían, fueron abiertos? Los ojos del conocimiento humano. Dice que les fueron abiertos los ojos del conocimiento humano. Ya no tenían el entendimiento espiritual. Ese se veló por el pecado. Ahora se abrió el conocimiento humano. ¿El que sigue? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Estaba la voz de Jehová, sí o no ahí? ¿Estaba la voz de Jehová instruyéndoles en todo momento, sí o no? Pero dice que ellos, a partir de que pecaron, se escondieron. Se les abrieron los ojos del conocimiento humano, se acabó el espiritual, fueron sacados del deleite del espíritu para pasarlos a lo carnal. Y eso es lo que nosotros vivimos hoy. Fuimos sacados del deleite, porque si estuviéramos todavía en el Edén, nos deleitáramos en su palabra. Pero fuimos sacados de ahí porque se abrió los ojos del entendimiento o del conocimiento humano. Y hay consecuencias que nosotros hasta el día de hoy seguimos pagando por esa situación de Adán y Eva. Amén. Los discípulos siempre estaban tratando de buscar, siempre querían saber más, querían tener el conocimiento. ¿Sabe por qué Jesús les enseñaba y les enseñaba? Porque quería sacarlos de donde estaban del pecado para pasarlos a lo espiritual, para que ellos tuvieran el entendimiento y comprendieran realmente lo que es el evangelio de Jesucristo. Proverbios 5:1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina hoy tu oído. Y aquí hay dos palabras que tenemos que enfatizar mucho. Atento a la sabiduría, tenemos que estar atentos a buscar la sabiduría cada día, guardando los mandamientos y poniéndolos por obra. Y a mi inteligencia, al entendimiento. ¿Cómo vamos a tener entendimiento? Inclinando el oído, abriendo el oído, activando el oído espiritual, para no ser como los que dijo Jesús un día, que teniendo oído no oyen. Amén.
Y siempre tenemos que estar con nuestro oído atento para buscar el entendimiento de Dios. Tenemos que buscarlo constantemente, porque sí, Dios lo que está buscando es que seamos una iglesia sabia y una iglesia entendida. Amén. Juan 16, 27 y 28. Juan 16, 27 y 28. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. ¿Quién de aquí ama a Dios? ¿Quién de aquí cree que realmente ama a Dios? Amén. ¿Convencido de que ama a Dios? Los discípulos amaban a Jesús. Y aquí en este versículo se los estaba diciendo, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado a mí. Pero ¿cómo era el tipo de amor que tenían los discípulos a Jesucristo? ¿Cómo es el amor que tiene Dios hacia nosotros? Juan 14, 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuántos de aquí amamos a Jesús? ¿Guarda sus mandamientos y los pone por obra? Entonces sí ama a Dios. Porque ¿sabe quién es el que en verdad nos ama? El que nos enseña la palabra. El que nos enseña la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, y nos hace volver al Padre. Ese es el que verdaderamente nos ama. No el que nos da una palmadita, no el que nos da abrazos, no el que nos chifla, no el que nos consiente. El que te enseña la palabra de Dios, ese es el que verdaderamente te ama. Así es que si alguien no te está enseñando la palabra de Dios, no te ama. Las palmaditas no son amor. A cualquiera lo ves y te sientes mal, le das una palmadita, pero no lo amas. El que te enseña la palabra es quien realmente te ama. ¿Y sabes cómo sabemos esto? Porque Dios lo hace. ¿Qué no Dios dice que la vida eterna está en que le conozcamos a Él y a su Hijo? Entonces, ¿cómo le vamos a conocer si no es por la palabra? Dios está empeñado en que le conozcamos a través de su palabra, porque así Él nos demuestra su amor. Nos da su palabra para conocerle y nos enseña su amor. Porque la palabra, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Te va a ayudar a regresar al Padre. Juan 16, 28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Salí en la eternidad y vine al mundo a cumplir un propósito, pero dice que aquí vamos a dejar el mundo y vamos a regresar con el Padre. ¿Cómo va a ser el proceso para dejar el mundo? ¿Y a través de qué? De su palabra, del conocimiento de Jesucristo. No podemos regresar al Padre si no dejamos el mundo a través de la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar. Y Dios nos está diciendo que el que te ama es el que te enseña la palabra. Amén. Jesús fue el maestro de maestros hasta el día de hoy. Como Él no ha habido ni habrá. Jesús dio y entregó todo por sus discípulos, con amor eterno, como hasta el día de hoy lo sigue haciendo por ti y por mí. Y ese es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir. ¿Cómo voy a ser un buen maestro? ¿Cómo voy a ser un buen discípulo? Sigue los pasos de Jesucristo. Sé como Jesucristo. Es que ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo respondería Jesús? Es lo que tú te tienes que decir todos los días. Tengo que seguir el ejemplo de Jesucristo. Tengo que seguir el ejemplo de Jesús. Me falta la mitad de la enseñanza. Son las 2 de la tarde. ¿Le continuamos o le dejamos? Porque me falta la mitad todavía. Aquí que me diga el... ¿Mande? ¿Otro pedacito? Bueno. Ok, ya entendí. Sí, en 2 partes. Sí, ya son las 2 y como andaban muy sueñosos y veo que ya se les anda pegando otra vez el sueño. Así es que para la próxima no los quiero sueñosos, porque a la próxima les dije de la chicharra, sí existe, ya la voy a tener aquí. Para ver si se van a dormir. ¿Saben qué? Póngase de pie. La verdad sí todavía me falta
una buena parte de la enseñanza, y yo quiero que como esta enseñanza es tremenda y de gran edificación a nuestras vidas, no por tener mucho contenido luego no se pierda y no se quede con nada. Cuando usted tiene que tener y resguardar en sí lo que hasta ahorita lleva aprendido. Yo sé que Dios va a hablar a la vida de cada uno de nosotros y nos va a hacer entender que tenemos que ser unos discípulos entendidos y sabios, que buscamos crecer cada día más, que busquemos su sabiduría. ¿Y sabe qué? El comprender hoy que los misterios y los secretos están a nuestro alcance. Están a nuestro alcance, solo es cuestión de que usted y yo nos dispongamos. Amén. Incline su rostro, vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque esta enseñanza que hoy hemos recibido, parte de ella, Padre, está haciendo algo tremendo, Señor, en nuestro corazón. Yo sé, Señor, que a partir de hoy, todos los que estamos aquí empezaremos a dar esos pasos, Señor, en acción, y ya no seremos los discípulos que solamente están sentados esperando recibir las cosas como por arte de magia, Padre. Porque yo sé, Señor, que en ti todo es trabajo, porque tú pusiste al hombre en el huerto del Edén, en el huerto del deleite, Señor, para que lo labrasen, para que lo trabajasen, Señor. Y tú nos estás diciendo que nos pusiste aquí para que trabajáramos, para que nos esforzáramos. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido hijos que no han caminado, Padre maravilloso, siendo fieles, que nos hemos detenido a estar sentados y estancados esperando que todo llegue, cuando no habíamos entendido que todo es trabajo y esfuerzo, Padre. Y hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser mejores, Padre, que queremos cumplir el propósito de nuestra vida, que queremos verte a ti en todo, Señor, y conocer todo lo que tú tienes preparado para nosotros, pero que también nos decidimos a dar ese paso hacia adelante, Señor, para no más estar sentados, que nos levantamos, Señor, tomamos tu palabra, Señor, la guardamos, la atesoramos en nuestro corazón y la llevamos por obra, Padre, porque sabemos que solo así vamos a alcanzar esos misterios y esos secretos que están a nuestra disposición, Padre eterno. Hoy, Padre, yo bendigo la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, porque yo sé, Señor, que tú los has llamado, Padre eterno, porque sé que son una nación grande, Señor, porque sé que son linaje escogido, Padre, para tu reino, porque sé que son esos maestros, Padre, que van a ir por el perdido a sacarlos de las tinieblas a la luz. Hoy yo los bendigo en tu nombre, Señor, porque sé que se van a esforzar más que nunca, Padre, por cumplir tu propósito. Hoy yo los bendigo en tu nombre, Señor, porque sé que a partir de hoy serán mejores, Padre eterno, y que esta palabra que hoy se ha hablado, Señor, llegó hasta lo profundo de su corazón, Señor, y se quedó guardada y atesorada ahí para llevarla por obra, Padre eterno. Hoy yo los bendigo en tu nombre, Señor, y te pido que los guardes en el hueco de tu mano, Señor Jesucristo, que los ayudes cada día, Padre celestial, que los ayudes a salir, Padre bendito, de todas las afrentas que el enemigo les ha puesto y que les causa vergüenza, Padre, y por el cual no pueden continuar en tu evangelio, Señor Jesucristo, ni siendo discípulos verdaderos, Padre. Hoy yo te pido que te lleves toda afrenta, Padre, que quites toda vergüenza que han tenido, Padre, que todos los argumentos que el enemigo les ha puesto en su mente de que no van a poder, que no se van a levantar, que no van a crecer y que no van a poder, Señor, hoy en el nombre de Jesús se van, Padre bendito. Hoy ellos se van entendidos que son linaje escogido y pueblo santo tuyo, Padre maravilloso, y una nación grande, Padre, para ir por el perdido, Señor. Hoy yo los bendigo en tu nombre, Padre. Te pido que los cubras con tu sangre preciosa, Señor, que les ayudes en todo, Señor Jesucristo, para que vean la manifestación de tu poder grande y poderosa, Señor, porque ese eres el Dios vivo que nosotros servimos. Hoy yo te pido que les ayudes en sus casas, en sus trabajos, en su vida espiritual, Señor, en cualquier situación que estén pasando. Quítales toda duda y toda incredulidad del diablo, Señor, en sus mentes, Padre, de creer quiénes son en ti, Padre. Quítales toda incredulidad, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Porque hoy nos levantamos para hacer esa iglesia grande, Señor, en tu nombre, que conoce tu palabra a lo profundo, Señor, y que lleva tu palabra, Señor, por lo alto, Padre, en el nombre de Jesús.
Yo los bendigo, Padre, y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté con ellos, que les abrace, Padre, y les haga sentir que son amados, Señor Jesucristo. Les haga saber, Padre bendito, que en ti tienen la confianza y la seguridad de que siempre estás con ellos y que nunca están solos, Padre. Gracias, Padre eterno, por este tiempo, Señor, y por la bendición que nos das de conocerte a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero que me ponga otra cita, así como está puesto de pie. Yo sé que todavía podemos soportar otros minutitos más. Amén. Génesis 3:8. Y mientras mi esposa daba este pasaje, lo empecé a meditar y decirle al Señor, ¿qué significa el aire del día? Amén. Porque nos estaba hablando que todos somos maestros. ¿Cuántos creen eso? Tenemos que creerlo. Primeramente tenemos que creerlo. Pero dice la palabra que y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Has escuchado un dicho que dice las palabras se las lleva el viento? ¿Por qué al aire del día? Dios me llevaba a una cita en Éxodo donde dice que un viento trajo plagas, pero dice que también un viento se llevó. Era porque el día significa cuando los tiempos de Dios y los tiempos del hombre se alinean. ¿Sí vamos entendiendo? Póngame atención. El día significa, aparte de que significa luz o enseñanza, significa que se alinean los tiempos de Dios con los tiempos del hombre. Y esto quiere decir que se estaba desalineando los tiempos de Dios con los tiempos del hombre en este pasaje, porque el aire se estaba llevando eso. ¿Y sabes qué pasó con Adán y Eva? Dice que se escondieron de la presencia de Jehová entre los maestros, porque un árbol representa a un maestro. Y estos dejaron de creer y por la desobediencia y la rebeldía se escondieron detrás de aquellos que sí eran maestros. Porque sabes que a veces personas que dicen, no, yo no es él, no, a mí no, yo no soy. O a veces nuestra misma desobediencia provoca que nos escondamos. Pero nunca permitas que el aire del día se lleve el propósito que Dios ya puso en ti. ¿Y sabes por qué? Por la desobediencia. Porque todos los que estamos aquí hemos pasado situaciones. ¿Y sabes cómo vas a conocer de Dios? Fíjate lo que dice Salmo 51:6. Y vas a ver cómo vas a conocer de Dios. He aquí, ¿tú amas qué? La verdad. ¿Tú crees que puedes ir a la presencia de Dios para ser hipócrita? No. Para no decirle la verdad, no, porque Él conoce todo. Y Él dice, yo amo la verdad. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde Dios te va a hacer comprender sabiduría? En lo secreto. Ahí es donde Dios va a hacerte entender que realmente eres una persona apta para enseñar a otros. Pero es verdad, vive Jehová en cuya presencia estoy, que estaba ahí, se los digo, y yo estaba reprendiendo el espíritu de estupor antes que mi esposa dijera que había un sueño, porque estaba cayendo sobre todos. Y yo dije, ¿cómo eres, Señor? Porque en realidad nos estás revelando que sí se mueve un espíritu de estupor en la vida de todos nosotros, que Dios quiere echarlo fuera. Pero ¿sabes cómo? En lo secreto. Y Dios te quiere hacer revelar que tú eres una persona capaz de llevar a cabo su propósito. ¿Y sabes qué dice? ¿Qué significa el número 7? Cuando no contestaban los números, inmediatamente mandé un mensaje para los que están en mi grupo. 5 planas dobles del número del 1 al 40 para que se las aprendamos de memoria. Para el martes en la mañana me mandan la fotografía, les puse ahí en el grupo.
porque necesitamos maestros que están aquí ya compartiendo. Pongan a sus discípulos, apréndanse los números y apréndanse los números. Y hoy nos vamos a aprender del 1 al 10. ¿Qué dice el 1? ¿Qué dice el 2? ¿Qué dice el 3? Necesitamos saber que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. 7 significa activación, Mateo 7:7, y el 2 significa confirmación. Dios te dice: si me pides, me vas a hallar. Si me pides, te voy a dar. Mateo 7:7, ¿qué dice? Pedid y se os dará. Ahora, pedid te está diciendo que una orden, que pidas. Yo no me sé todas las respuestas, pero cuando me preguntas, trato de lo que yo sé, te lo voy a dar. Y lo que no sé, me estás poniendo a chambear. Pedid y se os dará. Buscad y vas a hallar misterios. Llamad y se te va a abrir. Pero necesitamos activarnos a que seamos personas que busquemos la sabiduría, busquemos el entendimiento y digamos: Señor, yo pertenezco a esta casa y quiero crecer juntamente con ella. Yo si hay un momento trato de enseñar. Yo le decía a una persona, le estaba dando una enseñanza, le decía: yo no voy adelante, no, yo quiero que vayas conmigo a la par. Vámonos, vente, vámonos, vámonos. Porque aquí hay maestros. Los Isaacar son una tribu de maestros. Y si usted dice: pastor, yo soy maestro, pues gloria a Dios, porque es maestro y maestro. Amén. Pero necesitamos creérnosla. Párate enfrente de un espejo cuando te estés peinando y di: maestra, ¿qué significa esto? Mira, te voy a explicar. Tú mismo háblate, peínate, límpiate, pero di: yo puedo. Porque a veces es más fácil decirle: no, que lo haga él, que lo haga él. Pero tú sabías que mismo David, y lo replicó Pedro en Hechos, diciendo que si uno no quiso, otro ocupará su lugar. Sea desalojada su casa, dice Salmos, y otro ocupe su lugar, su oficio. Que no, Judas salió y llegó Matías. No porque le digamos: ay, es que me dice que yo siempre. No. Uno te dice porque sé que tú eres. Pero la Biblia dice que también si uno no quiere, otro va a ocupar su lugar. Amén. Así es que vamos a esforzarnos cada día más por buscar de Dios, buscar su palabra. ¿Cuántos levantan su mano para comprometerse y decirle: Señor, me voy a esforzar? Levante su mano para aquellos que se van a esforzar. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo? Que no es el diablo. A veces decimos: es que miserable diablo. No, nuestro mayor enemigo somos nosotros, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de pensar. Somos el mayor enemigo. El diablo está viendo Netflix todo el día. Nosotros nos estamos haciendo garras con nosotros mismos, porque no podemos con este cuerpecito, la casa del Señor, o otros que tienen bodega del Señor, o otros tienen el Vaticano del Señor. Amén. Pero necesitamos decirle al Padre: tengo que habitar, tienes que habitar aquí, en esta pancita y en este corazón. Dale un abrazo al que está a tu lado, por favor, y dile: seamos sabios. Padre, en el nombre de Jesús oramos por este maravilloso momento y tu palabra. Gracias, Señor. La guardamos y la blindamos en sus corazones y deseamos que tenga crecimiento.